justamente Charles Spurgeon, un predicador, uno de los más reconocidos que Dios usó poderosamente en el siglo XVIII, él dice: el Señor saca a sus mejores soldados de las tierras de la aflicción. Y me gustó esta frase porque es darle la vuelta, es capitalizar la aflicción. Es decir, lo dice en la palabra del Señor, que cuando uno es afligido, que cuando uno pasa por pruebas, por dificultades, dice, lo lindo, dice en 2 Corintios, dice que esas pruebas, que esas dificultades que vos pasaste, van a ser para consolación de otros. Lo que vos estás sufriendo, lo que yo estoy sufriendo, lo que a mí me está pasando, lo que a vos te está pasando, justamente va a ser de consolación. Y yo justamente hoy estoy hablando de la aflicción porque lamentablemente en el día lunes, martes, tuvimos un hecho familiar muy difícil. Se fue un ser querido, una persona muy querida por nosotros, muy presente, de mucha bendición, mi suegro. Y lamentablemente lo despedimos y le dijimos un hasta luego, porque entendemos que ya está con el Señor. Pero la muerte, que significa separación, nos duele, nos aflige, lo queremos nosotros acá. Pero la palabra del Señor dice que ansiada es la muerte a Dios de sus santos. Dios nos quiere ya con Él, pero nosotros no queremos soltar lo que Él quiere agarrar. Les hablo de la aflicción porque lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo. Me duele que cómo es esto, pero entiendo que el Señor está en control y que un día lo veré y que un día lo abrazaré y que estaremos una eternidad por siempre juntos. Pero el dolor está, la necesidad de volverlo a ver, de volverlo a hablar, como quizás te pasa a vos con un familiar, ¿sí? Con alguien que ya no está, que se fue quizás por un accidente, por una enfermedad, por algo que nunca pensaste que iba a pasar y te duele y te preguntás por qué. Mire, yo una cosa sé, que el por qué no lo puedo contestar. Sí, el Señor hace en su voluntad lo que Él quiere, ¿no? Pasó con Enoc. ¿Qué habrá preguntado la familia de Enoc? ¿Dónde se fue nuestro papá? De repente estaba caminando con Dios y Dios se lo llevó. Y algún día nos va a llevar a nosotros. Entonces, la aflicción, el dolor, por eso le digo que quizás esta palabra a usted lo consuela, porque uno lo ha vivido y uno lo ha experimentado. El Salmo 44:14 nos dice, justamente el salmista, en un momento en medio de la aflicción, que esto sucede mucho y sucede mucho en nosotros, que nos preguntamos, dice el salmista, dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Este salmista lo que está diciendo es, en medio de su aflicción, está diciendo, te estás olvidando de mí. ¿Por qué te olvidas de mí? Se ve que estaba pasando una situación difícil como te está pasando a vos y me está pasando a mí, y lo primero que nos preguntamos es, Señor, ¿por qué te estás olvidando de mí? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué estás permitiendo, como dice acá? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Es como que de repente, claro, es tan fuerte el dolor, es tan fuerte la angustia, que creemos que Dios es el que está provocando, que Dios es el que se está alejando, que Dios nos está dejando solos. Y la realidad es que al leer la Biblia no es lo que Dios está haciendo. Nosotros como hijos de Dios hoy tenemos un consuelo en acercarnos a Dios, pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué estás haciendo? No me estás escuchando, no te importa lo que me pasa. No lo decimos abiertamente, no lo decimos a los cuatro vientos, pero a veces lo pensamos. No sé si le pasa a usted. ¿Te olvidaste? ¿Qué pasa? Yo te sirvo, yo te alabo, yo hago esto, y empezamos a decirle a Dios todo lo que hacemos, y nada, y el Señor nos dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos no te mojarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero la vamos a pasar. Vamos a tener que pasar por diferentes pruebas. Bueno, la Biblia lo dice, Pedro lo dice, ¿no? Para que seamos
purificados, para que seamos, digamos, limpiados. Entonces, eso decía el salmista, te olvidaste de mí, pero el Salmo 34, 19 también nos dice lo siguiente. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, ¿qué diferencia hay de una persona, de un salmo a otro? Que uno, en vez de acercarse a Dios y de abrirle su corazón, le estaba cuestionando a Dios. Y eso es algo que nosotros no tenemos que hacer. Cuestionar a Dios el por qué nos hace sentir que Él está haciendo lo incorrecto, nos hace sentir algo que Él no está haciendo. Pero el otro salmista, la otra persona que estaba pasando por también dificultades, al acercarse a Dios, al arrodillarse, al alabar, al adorar, al refugiarse en el Señor, dice, muchas son mis aflicciones, pero yo sé algo, que de todas ellas me va a librar el Señor. Dos actitudes distintas frente a la aflicción. Uno cuestiona a Dios y el otro se fortalece. El otro dice, el otro, digamos, pone en palabras lo que Dios hace siempre. Y dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 13, algo que me vino al corazón en este tiempo de aflicción, de dolor, que uno a veces no tiene palabras o uno tiene mucha angustia, mucho dolor, dificultad. Y dice ahí Santiago en el capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y dice, haga oración. Y esta es la palabra de esta noche. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ahora uno a veces cuando explica o dice, bueno, a ver, vamos a hablar y quiero compartirte algo, Dios quiere que hagas esto, uno dice, pero al final tengo que orar y tengo que leer. Tengo un problema y me mandás a orar. Y ¿sabe una cosa, hermano o hermana? Que todo lo que necesitamos está en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. El Señor dice que su palabra nos vivifica, nos da vida, nos levanta, nos guía, nos transforma, nos sana. Entonces, parece que nosotros queremos las muletas, queremos, apoyarnos en cosas que no van a poder ayudarnos. Pero en cambio, por eso Santiago le dice a la iglesia, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a esos hermanos que estaban siendo afligidos no por las aflicciones solamente de este mundo, sino por la aflicción de predicar la palabra de Dios. Eran torturados, eran perseguidos a muerte, eran burlados. ¿Sabe lo que Él les dice? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Haga oración. Te viene la aflicción, orá. ¿Te sentís triste? Orá. ¿Te sentís mal? Orá. Te vienen los recuerdos, te vienen las imágenes, te viene la angustia, te viene el dolor, te viene la tristeza, te viene cosas que no podés contener, que vienen a tu corazón. Orá. Te vienen las imágenes, te vienen los reproches, las culpas, las condenaciones. Haga oración. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 73, versículo 28 nos dice... Por eso ahí en Santiago decía eso, ¿no? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y mire lo que dice el Salmo 73. Después, si quieren, pueden anotar los textos. Dice lo siguiente, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Claro, cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que es bueno en cualquier situación que estamos viviendo. El acercarme a Dios, a mí, me hace bien. Isaías 56, versículo 7, muy lindo este texto, y es algo que experimentamos cada vez que nos acercamos a Dios. Usted no tiene, y yo tampoco, la idea de lo que sucede en ese momento, pero suceden cosas muy importantes. Dice el versículo 7 de Isaías 56, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué dice? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Qué significa? Que en el momento de la oración,
En el momento que estás orando, quizás estás llorando, te estás desahogando, estás hablando con Él, le estás pidiendo una palabra, le estás pidiendo una promesa, le estás rindiendo tu corazón, le estás rindiendo tu pasado, le estás rindiendo tus errores, le estás pidiendo perdón por tus malos caminos, por tus malas... En ese momento, Dios te está recreando. ¿Está alguno afligido, amado hermano? Haga oración. ¿Y Dios responde las oraciones? Dios obviamente que responde las oraciones, y tengo 2 ejemplos para que usted pueda anotarlos y pueda después estudiarlos y leerlos, que son muy importantes. Dice ahí en 1 Samuel, hay un montón de ejemplos y de situaciones de aflicción, de dolor, de dificultad. Y dice acá en 1 Samuel, hablando justamente de Samuel, versículo 8 al 11, y dice, y Elcana, que era el esposo de Ana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque claro, Ana no podía tener hijos. Y era su anhelo, era su deseo. Y el esposo en un momento la vio tan afligida que ella no comía, no dormía, no hacía nada. Y él le dice, ¿no soy yo más importante? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Ella qué hizo? Abrió su corazón. Hermano, hermana, a veces le abrimos nuestro corazón a todo el mundo, pero no se lo abrimos al Señor. ¿Y sabe quién puede ayudarnos? El Señor. ¿Qué dice acá? Dice en el versículo, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y en otro ejemplo, ese que está en Éxodo capítulo 3, un ejemplo y una situación muy conocida cuando Dios llamó a Moisés, un pueblo esclavo, su pueblo. Vos sos su pueblo y estás pasando por dificultad. ¿Y sabes lo que te pasa cuando tenés aflicción? Justamente lo contrario, no tenés ganas de orar, no tenés ganas de buscar, no tenés ganas, te la agarrás con Dios. Pero no es así. Miren lo que dice acá en el versículo 7 del capítulo 3, dice, dijo luego Jehová, bien he visto, miren esto, Dios está mirando tu aflicción, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, que dice, he visto y he oído su clamor a causa de los extractores. Y dice, y he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. Ahora, ¿cuándo Dios se movió? ¿Cuándo Dios empezó a hacer esta obra? Cuando ellos empezaron a clamar, cuando ellos empezaron a buscar. Por eso dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Y yo te pido que esperes en el Señor, porque el Señor te va a ayudar. Él te va a ayudar, pero ¿estás afligido? Hace oración. Esta es la palabra que quería compartirte hoy, para que no te desanimes, para que sigas adelante, para que ores, para que clames, para que te acerques al Señor. A veces la aflicción, el dolor nos aleja de Dios. Una vez esto me pasó, bueno, uno parece que vive pasando por dificultades y a veces uno se enoja con el Señor, ¿no? Te enojas con el Señor. No digo que es un enojo, pero como que uno se pregunta. ¿Y sabe lo primero que sucede? Que dejas de orar, que dejas de leer. Y dejamos lo más importante, lo vital. ¿Y qué sucede? El enemigo está buscando a quién devorar. Y nos da la figura del león.
Y el león no es ningún animal, es un animal de caza. El león busca a los animales más débiles, solos, los más pequeños. Y a veces nos sucede eso a nosotros. Dejamos de comer de Dios, de su palabra. Estamos desnutridos, con un montón de cosas en la cabeza, solos. Y no funciona eso. Eso no funciona. No nos hace bien. Lo que nos hace bien es orar. Lo que nos hace bien es hacer lo que hizo Ana, angustiada, así como estaba, llorando, amargada. No escondió nada. Y Dios le concedió su deseo. Y ella también cumplió. Dios es un Dios de milagros, no se olvide nunca. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, y con esto termino, si no clamaban, si no pasaban por la esclavitud, ¿sabe qué? Iban a ser esclavos toda su vida. En cambio, Dios permitió la aflicción para que ellos vayan a un nuevo tiempo de su vida, a una nueva tierra. Yo no sé lo que está provocando esta aflicción, pero si se la entregás a Dios, Dios puede hacer de esta aflicción una bendición. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo para tu vida. Así que vamos a hacer una oración y vamos a terminar esta noche. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por todo lo que estás haciendo, lo que entendemos y lo que no entendemos. Pero todo en esta noche te lo rendimos a ti, Señor. A ti rendimos lo que nos aflige, lo que nos alegra, lo que nos bendice, lo que nos hace mal. Lo ponemos delante de ti y te pedimos fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos alejado. Te pedimos perdón si nos hemos enojado. Te pedimos perdón. Pero hoy nos volvemos a ti y sabemos que tú te vuelves a nosotros. Señor, te damos gracias porque cada momento nos hablás, nos seducís, nos enamorás, nos acercás a ti, para que podamos seguir adelante con tu propósito, con tu amor, con lo que tenés para nosotros. Señor, nos fortalecemos en ti, nos rendimos delante de ti y te damos gracias. Señor, fortalece a los hermanos que están pasando por aflicciones, por dolores. Señor, que ellos puedan orar a ti. Y cuando oren, yo te pido, Dios, que tú te derrames, que tú los abraces, que tú los transformes. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.